¿Es así? Sí, exactamente. Digo, no es que bajan los precios, ¿no? Pasamos de una inflación del 8 a una del 7, pero el 7 es 125% anual. De nuevo, es más que se duplican los precios en términos de un año. Y además, por lo que vos también decías, está cayendo la actividad. Entonces, cuando cae la actividad, hay algunos precios que no los podemos como aumentar. Aunque nos aumenten los costos, no podemos, o sea, el comerciante no puede aumentar. ¿Por qué? Porque si no vende menos. Pero de todas formas, y además, yo lo pondría bastante entre comillas porque particularmente en junio los precios de los alimentos no subieron mucho, pero hay que ver, digo, julio ya hay algunos precios regulados que estarían subiendo. Digo, no es que se está desacelerando, no vemos un proceso de desaceleración de la inflación que pueda durar los próximos meses. Y aún pensando que sí y que bajamos una inflación del 6 el próximo mes, estamos hablando de inflaciones muy altas y que ninguna economía puede funcionar. De hecho, es esto, que se conjunte el Consejo del Salario en marzo. Ahora de nuevo, con estos niveles de inflación, los precios se actualizan ya no una vez por mes, todas las semanas. Todas las semanas cambian. Y eso hace muy difícil el funcionamiento de la economía. Y eso es lo más importante, más allá del número, ¿no? Y además festejar un 6,8% sería un festejo bastante mediocre. Bien, bueno, les decíamos, una jornada con un dólar muy nervioso, con mucha incertidumbre por esta falta de precisiones con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este viaje que se viene postergando día a día a Washington, esta comitiva que había sido confirmada en el inicio de la semana y que estamos ya a jueves y todavía no se confirmó el viaje de la comitiva argentina a Washington. Sobre eso también está el tema de el dólar alto con un Banco Central que sigue interviniendo, sigue vendiendo dólares y no logra contenerlo, ¿no? Vendió 9 millones el martes, 22 millones ayer el Central, no sé si Milagro se me estoy equivocando. Vendió 22 millones de dólares, pero también vendió yuanes. Entonces, en realidad, equivalente en dólares, vendió casi 100 millones. Exactamente, en total son el equivalente a 100 millones de dólares porque estamos en... Les recuerdo que incluso hay una modalidad de cuentas en yuanes que ya están activas, que es en Argentina. Vendió yuanes, vendió dólares, el equivalente. En reservas el impacto hoy es lo mismo cuando ves el número total. Tenés 100 millones menos solamente esta semana. Pero bueno, obviamente, el tema es la presión. Cuando el Banco Central... A mí hace poco un operador me decía algo que era casi en tono gracioso. Y era... te dicen que el central opera o que el gobierno estaba operando calmando el mercado, vendiendo bonos. Y entonces un operador me decía, mira, pueden vender bonos, pero el mercado quiere dólares, no bonos. Los bonos los puede comprar en cualquier lado. Claro. El mercado lo que quiere son dólares. Es decir, que de última, aunque tengas alguna pausa donde aparecen el gobierno interviniendo y calma los dólares financieros, que los puede calmar a través de la venta de dólares, en el mediano plazo el mercado lo que está buscando es hacerse dólares porque la expectativa es que el dólar va a seguir subiendo o eventualmente, sin ser tremendistas, que va a haber una devaluación del dólar oficial. Que va a haber más una devaluación más de golpe, porque sigue habiendo micro devaluaciones todos los días, ¿no? Sigue habiendo micro devaluaciones todos los días, que va a haber una devaluación, como vos decís, más fuerte. Pero además, uno trata de ser lo más medido posible en esto. Claro. Pero que en algún momento algo va a tener que cambiar porque nadie el 10 de diciembre puede continuar la vida económica argentina en los términos, Milagro, que estamos hoy. Pero eso por supuesto, digo, no se puede funcionar con 18 tipos de cambio. Y además hay algo muy claro. Cuando el dólar oficial... Sí, con una brecha como la que exactamente, tenemos, ¿no? Esa brecha, digo, si te dicen el dólar oficial está a 260, está caro o barato. Y la realidad es que te lo dice el mismo gobierno que está barato. ¿Por qué? Porque si para vender al agro le tiene que vender, o sea, para comprarle al agro le compra mucho más caro. Cuando uno quiere hacer una compra al exterior, compra a superior a los 500 pesos. Evidentemente, ese 260 está atrasado. No es que lo dice un economista o no, lo dice el propio gobierno cuando para que funcione la economía estaba reconociendo dólares más altos. Esta intervención del central, ¿no? Vendiendo dólares, ¿no es lo que el kirchnerismo llamaba la fuga que le decían en la anterior gestión, que al final
habían pedido plata al Fondo Monetario y que se les había ido y se les había fugado y se la habían llevado los amigos, ¿no? Bueno, era eso. uno de los temas que habían puesto dentro del menú era eso, que el Banco Central intervenía y el mercado se lleva. Yo igual, de todas maneras, el tema de la palabra fuga, si querés lo desmitificamos un poquito. Fuga le encanta al kirchnerismo hablar de Claro. fuga, porque quiere pensar que hay un norteamericano con el sombrerito del tío Sam llevándose en un avión con valijas llenas de dólares. Fuga, ¿sabés qué es? Fuga es cuando vos te lo llevas abajo del colchón. Claro, Fuga es cuando te vas del exacto. peso al dólar y te lo guardaste en tu casa. Fuga es cuando haces un contado con liqui. Fuga es nada. Fuga es la pasar gente, de pesos la a gente dólares. tratando de cuidar el protegerse valor. de la Fuga inflación. es lo que ¿no? hizo Cristina Kirchner cuando dolarizó un plazo fijo y ella misma lo cuenta en el libro y lo Por puso en ejemplo. una caja de seguridad ¿Te a nombre de acordás? su hija, supuestamente. Claro, cuando asumió Macri, ¿no? Que dijo justamente por la incertidumbre. En los justamente países me voy a normales la palabra proteger. fuga no existe, porque lo que sucede es que vos tenés la moneda local y la convertís a dólar y la transferís desde Alaska hasta Tailandia, donde se te ocurre, y la traes y te la llevas 5 veces el mismo día y nadie te dice nada. Y ahí nadie habla de fuga porque la gente lo que hace son operaciones normales en su moneda y no está preocupado que su moneda todos los días pierde valor. Así es, así es. ¿Qué piensa hacer la oposición, Silvia, en el caso de ganar las elecciones y recibir justamente esto? Porque la herencia fue un gran tema, ¿no? Durante la gestión anterior, y la herencia en este caso sería mucho peor que lo que fue en el 2015. Sí, no hay dudas. Por eso, respecto del plan económico y las medidas económicas concretas, hay que esperar todavía unos cuantos meses para saber va a ser el nivel de reservas, el nivel de dólar, el nivel de inflación, para poder hablar con seriedad de medidas concretas. Pero lo que sí sabemos, y es una prioridad, es necesitamos bajar la inflación como primer medida de recomposición del salario, de recomposición de las jubilaciones, de mejoramiento de la calidad de vida de la gente en general y de mejoramiento del funcionamiento de la economía. Así que bajar la inflación tiene que ser la prioridad número 1, y para eso algunas de las cosas que decía Milagros, que seguro como economista que es lo va a explicar mucho mejor que yo, pero la primera cosa es, sin dudas, no gastar más que lo que se genera en la economía, y eso quiere decir dar debates difíciles. Porque cuando uno dice simplifica, no hay que gastar de más, bueno, en algo vas a tener que dejar de gastar, y eso quiere decir establecer prioridades, y establecer prioridades es hacer lo que no hace el kirchnerismo. No es fugar para adelante las discusiones y seguir, digamos, cubriendo con papelitos el gasto exagerado, sino dar esos debates. Así que va a haber mucho que debatir en el Congreso, entre otras el cosas. El gobierno dice que lo que ustedes van a hacer es un ajuste feroz que va a generar hasta incluso sangre en las calles, va a ser acompañado de represión. El ¿no? ajuste, Eso está es lo claro viene que diciendo el ajuste se lo dijo la CTA hoy a la mañana al gobierno, lo está haciendo el gobierno. El gobierno está haciendo un ajuste donde no hay que ajustar. ¿Con qué ajusta el gobierno? Con los salarios y con las jubilaciones. Básicamente con las jubilaciones, ¿no? El lugar donde más ajusta, los únicos que están pagando acá la fiesta populista son los jubilados. Ese es el ajuste del gobierno. ¿Va a haber que reordenar el gasto? Sin dudas. Hay muchos lugares que seguramente algún pie vamos a incomodar, porque cuando uno hace esto no es fácil y alguien se va a incomodar, pero a los que sí sabemos que no hay que incomodar es a los trabajadores y a los jubilados. Después, todo lo demás hay que ponerlo en discusión. Y en esa discusión de poner hay... lo hemos dicho muchas veces, hay gastos que un Estado como el argentino, con tantas necesidades y con unos niveles de pobreza extremas como tenemos, 43% hoy, no se puede dar el lujo de tener. Entonces estos debates hay que darlos de cara a la sociedad y hay que darlo en el Congreso. Por eso para mí el próximo Congreso va a ser clave para la economía argentina. No solamente importa, aunque es muy importante, quién sea el presidente, qué plan, qué equipo económico. Mucho de esto va a tener que pasar por el Congreso, y el Congreso va a tener que dar los debates que hace 4 años se vienen esquivando sistemáticamente. El kirchnerismo esquiva, fuga para adelante y llena de papelitos. Milagros, asentías vos cuando ella decía el ajuste lo está haciendo el gobierno con los jubilados y con los trabajadores. Totalmente, el ajuste con 120% de inflación lo hacen los jubilados, o sea, se hace con los jubilados y con los trabajadores, pero se hace de manera desordenada y se hace echándole la culpa al otro, ¿no? Digo, este gobierno
gobierno es, experto en echarle la culpa al otro. Y lo que tenemos que hacer es ser menos adolescentes y más maduros y decir, bueno, en realidad, como decía Silvia, tenemos que definir prioridades. Eso es gobernar. Si no es yo doy las buenas noticias, tenemos todo, cualquier tipo de programa, plan se lleva a cabo y después, como eso no me alcanza, lo ajusto vía inflación, que los que más lo pagan son los más vulnerables, los jubilados, los trabajadores. En los últimos 50 años solamente 7 veces tuvimos superávit fiscal. Y yo sé que esto es aburrido para la gente que nos está escuchando decir, no entiendo la relación. La relación es que si siempre vos gastás más de lo que tenés, lo que termina generando es o inflación o deuda. O casualidad, los dos grandes problemas económicos que cualquiera de nosotros tenemos en nuestra memoria porque lo vivimos a diario. Tenemos que terminar eso y para eso, como dice Silvia, son debates difíciles porque a todos nos gustaría decir, por ejemplo, no sé, en educación, que hay que hacer una verdadera revolución. Hay que hacer una revolución en contenidos y demás, y probablemente en la era actual, en tecnología. Bueno, pero entonces tenemos que definir, ¿vamos a hacer esa revolución o vamos a seguir subsidiando el pasaje a Miami de aerolíneas? Eso es poner, es ser más adulto a la hora de gobernar.